Ok, voy a empezar. Mi nombre es Adolfo Romero. Estoy aquí con mi compañero Donovan Carter y hoy nos está acompañando Gerson Ferrer. ¿Estás localizado en Lima, Perú en estos momentos o en dónde estás ahorita, Gerson? Sí, ¿qué tal? Buenos días, Adolfo, tu compañero. Sí, estoy yo ahora en Lima, Perú. Ok, gracias. Hoy estamos aquí gracias a Latino Women's League, que ha estado ayudando para el Latino Film Festival, para el Gainesville Latino Film Festival, y también al Samuel Proctor Oral History Program de la Universidad de la Florida. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de las experiencias tuyas, Gerson. Quisiera empezar para hablar un poquito sobre ti. Cuéntanos un poquito dónde naciste, dónde te criaste, tienes hermanos, hermanas, un poquito para entender quién eres, saber un poco más de ti. Ya, a ver, a- ¿cómo empezó? Bueno, mi nombre es Gerson Ferrer, soy yo de Lima, Perú, tengo 25 años actualmente. Nací en Lima, mis padres son de Huánuco, que es un departamento de la sierra de aquí de Perú. Y nada, bueno, en cuanto a la familia, como mencionas, bueno, yo tengo solo una hermana mayor, soy el hermano menor de la familia de mis dos papás. Y yo he estudiado comunicación social en Perú, que es como en otras, creo que en otros países la carrera está como ciencias de la comunicación quizás. Y me he especializado en el área de producción audiovisual, ¿no? Ok, Eh, en, pa- Eso, sí, en paralelo igual a la carrera estudié yo fotografía, fíjate. ok. Y de allí, ¿cómo te involucraste, cómo te metiste adentro del tema de la amazónica o tema de saber sobre otros grupos? ¿Cómo empezó ese proceso? Sí, yo creo que bueno, cuando empecé a estudiar fotografía, siempre me interesó más el tema de fotografía documental y hacer tipo de reportajes o ensayos fotográficos, ¿no? Entonces, más que hacer coberturas específicas de eventos, actividades puntuales, sí me gustaba como siempre seguir personajes o seguir grupos humanos, ¿no? Y acompañarlos durante semanas, meses y sobre eso hacer como un proyecto final fotográfico, ¿no? Entonces, yo tenía como ya esa práctica, me gustaba hacer eso, no necesariamente con temas amazónicos, sino en general con varios temas. Creo que a un punto inicial, creo, de interés fue, lo que pasa es que en Perú empecé a trabajar en un lugar que se llama el Museo de Historia Natural, de aquí de Lima. Entonces, es como yo llegué al museo para trabajar en el área de comunicación como audiovisual, y gracias a la experiencia que tuve ahí, pude pues tener acceso a toda la colección científica pues de animales, plantas, ¿no? Entonces como que entró creo que más por lo natural, ¿no? Al inicio, por más que yo siempre he tenido gustos más digamos, sociales de los temas que tocaba. Conocí un poco de la Amazonía a partir de los recursos naturales que hay, ¿no? Digamos, que llegaban al museo, que se exhibían ahí, ¿no? Pero el punto de quiebre, digamos, fue cuando yo estando ahí todavía en la universidad y trabajando en este lugar, ya nosotros, bueno, en mi universidad, con mi grupo de amigos, seguíamos digamos, un movimiento cultural que se realiza acá, un movimiento cinematográfico, cultural, que hay acá en Perú, en la Amazonía, que es justo la Escuela de Cine Amazónico, que seguro otros compañeros acá en Lima te han hablado de esa escuela, ¿no? Entonces, esta Escuela de Cine Amazónico es un proyecto, justamente era de egresados de mi misma universidad, entonces por ahí teníamos ese vínculo, lo conocíamos estos directores y directoras de esta escuela, y en realidad, bueno, los admirábamos, hasta ahora los admiramos, ¿no? O sea, nos gustaba la idea de que haya gente de nuestra propia universidad que haya fundado una escuela en la Amazonía y que se dedique no solo a enseñar audiovisual, ¿no? Sino a hacerlo con una perspectiva de forma participativa, ¿no? O sea, y lo que ellos hacen o su filosofía de trabajo es que el audiovisual es una herramienta de comunicación y sobre eso hay varias capas, ¿no? O sea, hay un tema político, hay un tema artístico, hay un tema cultural, ¿no? Entonces muchas veces ellos realizan talleres para poder brindar capacitaciones en audiovisual a las comunidades nativas indígenas de las comunidades amazónicas. Entonces capacitan a estas comunidades para que ellos mismos puedan hacer sus trabajos audiovisuales, ellos mismos puedan filmarse a sí mismos y estar ellos del lado de la cámara, ¿no? Y no siempre al frente. Entonces, nosotros desde la universidad seguimos bastante esta escuela y sus productos que realizaban. Lo teníamos como, estamos ahí siempre al tanto de las actividades que hacían y tal. Y en el 2019, ellos sacaron una convocatoria para uno de sus talleres, esos talleres que ellos realizaban se llamaban talleres de cine vivencial amazónico. Y la dinámica del taller en sí fue alucinante porque consistía en que
se iban a hacer 10 grupos de trabajo para que cada grupo tenga 10 días en una comunidad de la Amazonía para hacer un proyecto audiovisual, ¿no? Un cortometraje. Pero esos grupos estaban compuestos por un foráneo que llegaba por convocatoria, digamos, foráneo de la Amazonía, ¿no? Alguien que sea de Lima, o de afuera, de Perú, ¿no? De cualquier otra región, que llegara a la zona, y un residente indígena local de la comunidad. Entonces tú llegabas y dentro de unas actividades dinámicas conocías a compañeros indígenas y con ellos hacías un grupo, te haces una pareja y con una vez que tienes tu pareja, con él hacías un cortometraje de esos 10 días, ¿no? Entonces convivías prácticamente con ellos había un intercambio constante de conocimientos, un intercambio cultural, compartíamos todo, era convivir, ¿no? Prácticamente porque almorzábamos y cenábamos juntos todo el tiempo, ¿no? Y esa experiencia creo que fue la clave, ¿no? Porque como que mezcló todo lo que yo te había visto antes. Aparte la propia dinámica que te propuso, que proponía el taller era, pues, era hermosa, o sea, estar ahí, poder compartir y no solo digamos, recibir, ¿no? Sino también saber que tú puedes también compartir con ellos cosas, ¿no? Entonces, eso fue como que un vínculo bastante fuerte y creo que ese fue el principal como punto de quiebre que me hizo llevar las cosas técnicas que yo sabía de audiovisual y fotografía al lado amazónico, ¿no? O cuando vas allá como al modo amazónico, o cuando vas para allá, cuando estás conviviendo con los indígenas, ¿es dificultoso empezar esa relación o están muy abiertos así a que gente de fuera de sus viviendas, de sus comunidades, que entren con ellos? ¿Cómo se sienten al respectivo de que uno esté yendo hacia con ellos? Sí, para esto justo la Escuela de Cine Amazónico ha realizado esos talleres ya con cierta trayectoria en el lugar, ¿no? Ellos ya, no sé exactamente cuántos años tienen, pero sé que antes de realizar el taller al menos tendrán pues ya 5, 7, 10 años de experiencia en la zona, en las diferentes partes de la Amazonía de Perú, ¿no? Entonces, obviamente ellos estratégicamente seleccionaron las comunidades para realizar los talleres, en comunidades en las que ellos seguro previamente habían ido a realizar talleres de capacitación con los jóvenes de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces los jóvenes ya tenían cierto conocimiento de manejo de visual, de la interacción y dinámica de un proyecto que se tiene que realizar, ¿no? Entonces, por ese lado, digamos, el intercambio de conocimientos y de forma de flujo de trabajo no había problema en realidad porque todos, digamos, todos están, tanto de los que nos reciben como los que llegamos, de una disposición de trabajar en conjunto, ¿no? Igual, de todas maneras, nosotros directamente trabajamos con un grupo seleccionado de los jóvenes de la comunidad. Sin embargo, la comunidad se compone por muchas más personas, ¿no? Entonces, también este enfoque intercultural que realiza la escuela y en general ese tipo de proyectos es también difundir un poco y que todo sea transparente, ¿no? Si es que vamos a realizar un proyecto con algunos jóvenes de la comunidad, primero esto es conversado con el jefe de la comunidad, previamente con la organización indígena que agrupa otras comunidades, entonces pasas la organización formal que tienen las propias comunidades indígenas aquí en Perú para poder llegar a esa comunidad específica, ¿no? Entonces hay una coordinación previa que pues toma su tiempo, demora, y luego también hay un trabajo con la misma comunidad para que sepan que estamos ahí realizando esos cortometrajes, qué productos van a salir, ¿no? Y por eso, por ejemplo, desde que nosotros llegamos, nos juntamos, por ejemplo, con el APU, que es como el jefe de cada comunidad, estuvimos en reunión con él, nos presentó, nos recibió, ellos mismos nos dieron un espacio a nosotros para poder quedarnos, ¿no? Para poder hacer nuestras carpas a un lado, había una señora en que estaba encargada de la parte de alimentación para todos los participantes, ¿no? Entonces, ya previamente la Escuela de Cine Amazónico como que trabaja ese lazo, digamos, ese vínculo, y la comunidad ya está enterada de que va a haber un taller y cuál es el propósito del taller y por qué está viniendo 10 personas que no son del lugar al espacio, ¿no? Y eso es como un trabajo previo en la zona, pero también al momento de seleccionar a los participantes que llegan, imagino que también tiene un criterio, pues, ¿no? De cuánta experiencia quizás tienen trabajando con comunidades, de su propia, quizás no han trabajado antes, pero sí tienen la perspectiva de hacerlo y, digamos, de forma adecuada, ¿no? Entonces, creo que se cuidan en ese sentido, ¿no? Sí, sí, muy bien. Te quería preguntar ahora, movernos un poquito de las producciones que has hecho y una de ellas, como lo hemos visto y, bueno, hemos oído sobre el herborista. ¿Me podrías contar un poquito cómo empezó eso? Me imagino como nos estás mencionando, eso empezó allá en Cuchillo Concha, ¿verdad? Era donde tomó lugar. Ah, Cuando empezaste, ¿qué son las condiciones allá que encontraron o que viste cuando empezaste ahí? ¿Esa área es más bien de indígena o
o ya se está poniendo un poco más moderno, o porque estoy tratando de entender un poquito sobre el aspecto de medicina y cómo ayuda el gobierno, si es que ayuda el gobierno, o más bien dependen entre sí mismos para que se ayuden, ya que la medicina cuesta dinero y a lo mejor ellos que es parte de la cultura y de lo que han hecho. So, quisiera saber un poquito más sobre eso. Ujú. Sí, bueno, has mencionado varios puntos, voy a intentar Sí, ordenar. sí, sí. Ya, primero sobre el lugar, como mencionaste, sí, el taller que yo llevé, bueno, el cortometraje que hice El Arborista, justamente es el producto de ese taller, que se realizó en Cuchillococha, que está en el departamento, en Loreto, en el departamento en Iquitos, en el departamento de Loreto, aquí en Perú. Este lugar está cerca de la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, está prácticamente a 1 hora, 2 horas de ese punto. Y este cortometraje yo lo hice con Joy Manuyama, que es el co-director del cortometraje, con él hicimos todo. Y juntos hicimos este corto, igual en 10 días de taller. Y se me dio una idea que te iba a decir. Nada, bueno, ya, esta comunidad indígena es una comunidad indígena ticuna, que es una de los pueblos nativos que hay acá en Perú, ¿no? Entonces, eso en cuanto al lugar de taller. Las comunidades indígenas en Perú hay, claro, hay, no sé si decir niveles, ¿no? Pero sí hay, digamos, ciertas comunidades que quizás por un tema geográfico están un poco más aisladas en cuanto a acceso a comunicaciones, a temas también de educación, de salud, ¿no? Que el Estado ha sido mucho más difícil llegar a otras comunidades que por también igual, por diferentes razones, sea de organización, de temas geográficos, culturales, pues han tenido quizás más acceso a no solo apoyo del Estado, sino quizás de otras organizaciones como cooperantes internacionales o proyectos igual nacionales que hayan podido aportar de alguna forma al desarrollo de las comunidades, ¿no? En particular, esta comunidad en la que nosotros fuimos, el acceso era regular, no era tan complicado, pero sí era un viaje más o menos largo. Nosotros para llegar desde Iquitos, que digamos es el centro, viajamos como en un deslizador, que es un bote rápido que llega hasta un punto previo, como 6 o 7 horas si no me equivoco, y luego entramos 3 horas más hacia adentro, ¿no? Era como más o menos un día sin la noche de viaje, ¿no? Hasta llegar por río. Entonces, esta comunidad en particular todavía mantenía varias de las costumbres tradicionales ticuna. Había varias, todavía realizaban manifestaciones de su como visión, de la forma en la que ellos hacen ciertos rituales, ¿no? Sin embargo, no estaba muy arraigado todavía en la gente joven, ¿no? Que es lo que suele pasar, ¿no? Sino estos conocimientos y estas tradiciones se saben, se mantienen, digamos, solo quizás un poco más en la mente, ¿no? En el recuerdo de las personas mayores o adultas, pero ya se dejan muy poco en la práctica, ¿no? Ya no se realizan como tanto, ¿no? Entonces, que también justamente eso es uno de los objetivos de ese tipo de actividades, ¿no? Porque a nosotros llegar a la comunidad, para nosotros decidir qué contar o qué filmar en la zona, y nos estábamos en parejas, ¿no? Yo hablaba con Joy, y muchas veces los temas eran justamente, inevitablemente tú terminas siempre recuperando algo, o cayendo un poco, en buen sentido, en temas que son necesarios filmar porque ya nos están hablando, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando igual, creo de ese taller, como de los otros que organizaron, del taller salieron, si no me equivoco, 7 u 8 trabajos. Y todos son de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, justo un compañero hizo su cortometraje sobre un ritual de iniciación a las mujeres cuando pasan la adultez, eh, que las comunidades sabían del ritual, todos hablaban de que eso se hacía y tal, pero ya no se practicaba como tal en la comunidad, ¿no? Ya no era usual hacerlo, ¿no? Con toda la festividad que había alrededor, toda la organización que se hacía antes, ¿no? Entonces para el cortometraje lo hicieron. O sea, los adultos le contaron cómo era este ritual, esta ceremonia, se significó, se filmó, entonces eso ayudó de alguna forma, fuera del cortometraje que después se va a difundir y se va a movilizar por otros espacios y todo, a que los jóvenes de esa comunidad que nunca pudieron tener la oportunidad de ver cómo era esa ceremonia que solo escuchaban siempre, la vean, la conozcan, porque se significó ahí, ¿no? Con todas las plantas que se realiza, con todo las acciones, los cantos, todo lo que acompaña esta ceremonia, pudieron presenciar la gente joven. Entonces, eso, realmente como hay actividades que la propia producción del taller iba dejando en cada espacio de la comunidad, ¿no? Eh, entonces también, por ejemplo, no sé, si no me equivoco, hubo otro trabajo sobre la yuca y los productos que genera la yuca en la comunidad. Entonces también hay
había otra investigación ahí social ahí, y cultural con los entrevistados que hizo esta compañera para sacar su cortometraje, ¿no? Y de igual forma yo con Joy, ¿no? Cuando nosotros decidimos hacer sobre plantas medicinales, que en principio era más que plantas medicinales, lo que a nosotros nos interesaba era poder conocer las tradiciones los conocimientos que había ticuna acerca del curanderismo, ¿no? So, cómo usan los elementos que son necesarios para curar no solo males físicos o de salud, sino a veces males también como, no sé cómo decirlo, son males como a veces hay ciertas creencias, ¿no? De que a veces uno lo mira mal y eso le está afectando, son como maldiciones, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no son males necesariamente de salud, pero son males, ¿no? Entonces también hay ciertas cosas que a veces los curanderos se encargan de curar, ¿no? Y a Joy le interesaba ese tema. Creo que igual, o sea, todos los compañeros indígenas que estaban en el taller tenían sus habilidades, todos eran capaces de poder sumarse al equipo y trabajar en conjunto. Pero yo obviamente que tuve la experiencia de trabajar con Joy directamente y todo el curso, siempre siento que he tenido suerte de estar con él porque él era muchas cosas al mismo tiempo. Él sí era es un ticuna indígena ahí de la comunidad. Sin embargo, él también era de su comunidad, él es monitor indígena. Es decir, él es uno de los jóvenes encargados de monitorear los bosques de su zona. Entonces, él hace rutinas con un equipo de monitores y sale a los bosques a monitorear, a cuidar sobre todo. Son patrullajes de vigilancia, ¿no? Por los invasores que hay pues, por tala, por deforestación, por caza ilegal, ¿no? Entonces él estaba en contacto directo con esas experiencias, ¿no? Y a la vez, él también estaba estudiando antropología en la Universidad de la Amazonía. Entonces tenía una perspectiva bastante amplia, ¿no? Tanto de teoría como práctica. Entonces cuando yo hablé con él sobre qué cosa nos interesaba filmar a los dos, que podíamos coincidir, salió ese tema del curanderismo. Y nada, la idea del corto salió a partir de eso, ¿no? Nos juntamos con el APU de la comunidad, le dijimos que queríamos hacer ese tema y que él nos cuente como agente, como persona mayor que conoce el espacio, qué curanderos había en la comunidad, ¿no? Si existían todavía, si es que se seguían practicando esas tradiciones, ¿no? Y tú escuchabas hablar con las personas de que solo era como todo recuerdo, ¿no? Todos hablan como, sí, sí, hay tradiciones, hay creencias, hay prácticas de medicina natural, de curanderismo, pero ya solo sabe esa persona que está mayor allá, o solo sabe él, ¿no? No te dicen que se practica y que se está continuando, ¿no? Entonces, con este APU, él digamos, nos dio los contactos o los nombres de 3 curanderos que habían en la comunidad. Y fuimos a buscarlos esa misma tarde con Joy. Y lamentablemente nos dimos cuenta que 2 de los 3 estaban ya muy mal de salud, estaban ya ancianos. Uno sí nos recibió, digamos, nos dejó entrar a su casa y le dijo a Joy que pues estaba enfermo, que no podía estar mucho tiempo sentado y que entendía lo que se quería hacer, pero prefería no participar porque estaba pues, muy, muy, muy cansado, ¿no? Y sí, o sea, en buena onda, ¿no? Y así fue que llegamos a Arbildo, que fue que es el personaje protagonista del cortometraje, y que felizmente él todavía, a pesar de que ya tiene casi 80 años, está bastante físicamente bien, estaba activo, nos entendió a la idea que queríamos filmar, le explicamos todo, y se sumó, dijo, sí, normal, vengan mañana, y yo no voy a ir a la chacra a trabajar, vengan a las 5 de la mañana y me cuentan qué necesitan y los acompaño. Para esto, obviamente, toda esta explicación, todo hablar con las personas que íbamos a entrevistar, todo eso lo hizo Joy, porque obviamente se comunicaban directamente en Ticuna, ¿no? Entonces, solo yo conversaba con Joy previamente, más o menos de cómo vamos a hacer la solicitud, pues, ¿no? De apoyo, cómo transmitir la idea de lo que queremos filmar, y Joy se encargaba ya de hablar con ellos, ¿no? Entonces, creo que eso también es otra dinámica de trabajo, ¿no? Porque Joy, al ser Ticuna como ellos, es diferente que él sea la entrada a los personajes, a los entrevistados, a los espacios, a que sea solo yo, o sea cualquier otra persona que no es de la comunidad, ¿no? Entonces, como que eso, es igual, vuelvo a la dinámica del taller, ¿no? Es como que todo te permite todo está como previamente pensado, ¿no? No sé cómo decirlo, para que fluyan las cosas, ¿no? Entonces eso nos permitió, yo llegaba a las comunidades, por más que yo no era de esa comunidad en específico, ¿no? También es de pueblo nativo ticuna, pero no era del lugar. Solo llegaba al reconocerse entre sí, entre Joy y Arbildo, por ejemplo, era como si se conocieran siempre, ¿no? Y hablaban, conversaban, que esto, que lo otro, ¿verdad? Tal. Y eso es algo que siempre, como ustedes saben, en temas de trabajos documentales,
crear ese vínculo con los personajes que toma tiempo, que te acepten, que no te sientan como un invasor en su casa, que te cuenten las cosas. Es algo que demora tiempo, a veces menos, a veces más, para cualquier director, ¿no? Pero en ese taller, que solo te daban 10 días, eso fue clave, porque yo y rompía la barrera de frente. Y ya es como si el vínculo siempre estuvo ahí, ¿no? Entonces, más bien era como nosotros tratar de entrar ahí, y esa confianza que le estaban dando a nuestros compañeros, acoplarnos a eso, ¿no? Ok, gracias por compartir toda esa información. Te quería preguntar sobre la cosmovisión un poco. A los jóvenes en estos tiempos, ¿tú crees que todavía que quieren aprender esa parte de sus ancestros, de sus padres, del legado de los abuelos? ¿O qué es lo que ellos piensan en estos días, de tus experiencias que has visto? ¿Qué está sucediendo? Y ustedes lo que están haciendo es como recapturar un poco de esa historia. Que a través de todo eso, ¿qué tú piensas qué es lo que podemos saber o analizar a través de todo eso? ¿Crees que vaya a seguir así o va a mejorar o empeorar en el significado de que se vaya perdiendo esa historia más, o ya la juventud ya está diciendo, no, tenemos que recapturar esta historia, es de nuestros abuelos, de nuestra gente? Sí, sí, yo creo que siempre hay de todo, ¿no? Al menos siento que, por ejemplo, te podría hablar de la experiencia particular de ese proyecto, ¿no? De ahí en Cochiacocha. Eh, Creo que yo vi y conocí de ambas partes, ¿no? Porque el cortometraje, porque aún vi que, perdón, ahora que entré al link, no, todavía no lo has visto, pues, ¿no? No, Todavía, sí, sí lo encontré, sí lo pude encontrar. hablamos Sí, de sí lo vi, sí. allá. Entonces, hay varias partes en las que, bueno, y que están en los testimonios que nos cuenta Arbildo, y que además es lo que él nos mencionaba mucho en las entrevistas previas que hicimos con él para conocerlo mejor, que era eso, ¿no? De que él es consciente del conocimiento que tiene, es consciente de que ese conocimiento es ancestral, de que es importante que se mantenga, él es consciente que muchas personas en la comunidad están agradecidos con él porque muchas veces él ha salvado a sus familiares de males, los ha curado, los ha atendido, les ha dado remedios, ¿no? Pero también, y también es consciente de que si él muere o él se va, ya no hay quien lo haga en la comunidad. Y él, como se escucha en los testimonios, es su preocupación constante, ¿no? Ujú. De qué va a pasar cuando yo me muera y no haya más. Sí, Incluso ahora, incluso ahora que estoy vivo, ya el físico no me da para recoger todas las cosas que yo quisiera recoger para hacer remedios. Entonces, ahí inevitablemente en su discurso lo que nos iba contando era eso, ¿no? Que sentía la necesidad de tener un apoyo joven ujú. o gente interesada en que lo escuche, que él le transmite esos conocimientos y se puedan continuar, ¿no? O sea, y eso es algo que en la misma conversación con él iba fluyendo, ¿no? O sea, él, imagino que siempre lo sintió, pero no lo había expresado literalmente, ¿no? Y con sus palabras y con la experiencia que nos contaba, nos transmitió también que esta preocupación no solo la tenía él, sino la tenían varias otras personas de la comunidad. Hay una parte en la que él nos dice que una señora lo encontró caminando por la comunidad y cuando él le dio el remedio, la señora lo agradeció y le dijo, ay, Arbildo, no sé qué va a pasar cuando tú te mueras, quién nos va a ayudar, no sé qué, algo así, ¿no? O ese tipo de cosas, ¿no? Que él iba soltando y entonces nosotros íbamos entendiendo un poco, y fue el enfoque que le dimos también al proyecto, ¿no? Que transmitir un poco eso, el rescatar los conocimientos que él tiene, pero también manifestar su preocupación de qué va a pasar con esto si es que no tiene ese pupilo, ese ayudante que lo asista ahora, ¿no? Entonces, desde esa experiencia, pues, de la percepción de Arbildo que nosotros sentimos, sí hay como cierto, no sé si desinterés, pero quizás desconocimiento, quizás sobre todo de las personas jóvenes sobre ese tipo de conocimientos, ¿no? De conocimientos, de tradiciones. Sin embargo, por el otro lado está el mismo Joy, ¿no? Que igual es alguien joven de mi edad, que estaba ahí y estaba dispuesto a filmar esos conocimientos, que estaba dispuesto a enterarse, que los estudia, que va a Arbildo y lo busca para escucharlo, ¿no? Entonces está eso, o sea, y todos los demás compañeros que participaron en el taller, ¿no? De hecho tienen esa curiosidad y ese interés por conservar y preservar estos conocimientos, ¿no? Entonces, como digo, en esa experiencia están esos dos lados, ¿no? No sé si yo podría decir así en general, ¿no? De que no, los jóvenes en general pues no están interesados o sí están interesados. Creo que hay esfuerzos
cada vez más y más, cada vez son más visibles también, de poder hacer trascender estos conocimientos hacia las nuevas generaciones. Creo que más veces, cada vez está haciendo como que más evidente esa necesidad, ¿no? De esos conocimientos. Ahora también, bueno, el tema de comunicación pues se ha facilitado mucho con las redes sociales, con muchas otras herramientas que están llegando ya también a las comunidades para que ellos puedan manifestarse, ¿no? Y transmitir esto, ¿no? Entonces eso ha sido bastante positivo en los últimos tiempos, ¿no? Igual imagino que siempre hay que hacer un trabajo constante para que esto a mediano o largo plazo pues tenga un fruto real, ¿no? Muy bien. Te quería preguntar sobre la profesión, o más bien así, hacer un herborista. ¿Usualmente son los hombres que hacen eso o también las mujeres? Quería entender un poco sobre los roles de los dos. Si es como tradicionalmente como nosotros vivimos hoy en tiempo o cómo han cambiado esas dinámicas entre géneros. Sí, yo creo que el tema de los roles de género dentro de las comunidades indígenas puede variar bastante entre pueblos nativos, ¿no? Como muchas veces ellos, esos pueblos pues, históricamente pues, han estado en lugares diferentes de la Amazonía y sin contacto entre sí. La cosmovisión que tienen cada uno a veces son parecidas, otras son diferentes, ¿no? Tengo entendido que en algunas comunidades los curanderos, digamos, un tipo de curandero, ¿no? Es, por ejemplo, los que suelen hacer males, por ejemplo, muchas veces he escuchado que solo son hombres, pero no puede decirte con exactitud en qué pueblos nativos es así o de otra forma, ¿no? Al menos en la cultura ticuna, que fue la que nosotros nos enteramos a través de Arbildo, él no sé, sí nos había hablado de que, bueno, de que en general los conocimientos, o sea, de los herboristas podían ser mujeres o hombres, ¿no? Él no, cuando él nos contó esto, incluso nos dijo que lo había aprendido de sus abuelos, ¿no? De ambos, de mujer y papá, ¿no? Mujer y hombre, ¿no? Entonces, coincidió sí que los tres curanderos que nos pusieron, bueno, que buscamos ese día eran hombres. Pero ahora que, ¿sabes qué? Es una buena pregunta, no lo había pensado antes y no me lo habían hecho tampoco antes, pero me has hecho acordar clarísimo que aparte de estas tres personas que nosotros buscamos, eh, como obviamente estamos caminando por la comunidad y preguntando acerca de, literalmente preguntábamos, pues, quién sabe, si conocen a alguien que sepa, pues, el tema de medicina tradicional, el uso de las plantas, ¿no? Y nos dieron referencia de una señora que tiene una bodega, que era mucho más joven, la señora tendrá 45 aproximadamente, más o menos años, ¿no? No era mayor como los demás curanderos. La que la gente pues recurra para que ella prepare las medicinas, los brebajes. Sin embargo, tenía todos los conocimientos. Ella sabía los plantas que se tenían que usar, sabía todos los tipos de raíces, de cortezas. No nos llegó a comentar si es que lo aprendió de alguno de los tres curanderos que estaban en la comunidad, sino lo había aprendido de su mamá y de su abuela. Pero ella sabía, mantenía todos esos conocimientos, ¿no? Sin embargo, a sí mismo ella no sé si ella llama curandera, por ejemplo, ¿no? Pero tenía los conocimientos, ¿no? Y en general sí, o sea, yo creo que el tema de los conocimientos de plantas medicinales son como globales en las comunidades, ¿no? O sea, tanto hombres como mujeres los mantienen y los trabajan, ¿no? Sino que creo que, claro, el título, rol de el curandero de la comunidad debe tener, si imagino yo, debe estar asociado a algún género en específico, ¿no? No, sí, sí. Ok. Gracias por responder a esa pregunta. Te quería preguntar, ¿cómo ahorita ya ves con la pandemia, todo lo que está sucediendo, cómo está afectando la pandemia a esas comunidades? ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí. Sí, eh, bueno, de igual desde lo que yo he podido observar, como a todos, la pandemia ha afectado, pues ha chocado. Evidentemente en lugares mucho más complicados en los que ya había cierta deficiencia en acceso a salud, educación, a comunicación también. La pandemia pues ha hecho que muchas veces que el apoyo que ellos tenían, el apoyo y organización que ellos tenían, pues se debilite un poco, ¿no? Porque he conocido casos en los que, por ejemplo, el mismo Estado pues ha tenido que recortar presupuestos, las mismas organizaciones, a veces cooperantes que están en las comunidades también han tenido que parar sus actividades inevitablemente, y esto ha afectado los apoyos que tenían pues las comunidades, ¿no? Y ha habido todo un tema, creo yo, por ejemplo, también en específico, aparte de los efectos del aislamiento propio, del propio COVID, ¿no? O sea, de la propia salud. Muchas de esas comunidades manejaron bastante bien el tema del aislamiento, ¿no? Porque al estar ya, digamos, geográficamente un poco alejadas, imagino que habría sido una preocupación mucho más mayor de que basta que una persona se contagie, ahí no hay forma de que te puedas movilizar pues, a un hospital, a tener acceso a las camas UCI, que acá en Perú fueron muy, muy, muy,
tonadas, ¿no? No sé si se dicen igual allá, pero es como esas camas que son las camas que las que te delegan una vez que ya el COVID te ha consumido mucho los pulmones y solo puedes respirar de forma artificial. Ujú. Entonces, era mucho más complicado pues, para alguien que vive en una comunidad transportarse, llegar, movilizarse hasta llegar a un hospital en el que te puedan dar una atención al menos adecuada, ¿no? Entonces, muchas de estas comunidades se organizaron y se aislaron completamente, ¿no? Las entradas, los puentes que ellos tenían, los estaban cuidando para ver si alguien ingresa o no, si es que ingresa, ingresa con mascarilla, y si es que no es necesario que ingrese tampoco lo dejaban ingresar, ¿no? Porque saben de que el primer contagio que haya puede ser fatal para no solo una, sino muchas personas dentro, ¿no? Y yo creo que ahí también tomó un rol importante justo en lo que estamos hablando de las plantas medicinales, ¿no? Para el tema respiratorio y de bronquios y pulmones, que es una, digamos, del COVID afecta esto, pero sin embargo la gripe, el asma, ese tipo de enfermedades pues son bastante comunes, ¿no? Entonces, de hecho, que las plantas tradicionales dentro de la cosmovisión amazónica ya había plantas que se sabía que tenían esas propiedades ¿cómo se dice? De despejar los bronquios, de parar la tos, de purificar los pulmones. Entonces, muchas de estas plantas fueron usadas por las propias comunidades desde el inicio, ¿no? Y no solo, y fue algo bastante interesante que pasó, porque tú veías que ya las gentes en las ciudades también empezaban a utilizar las plantas, porque tú, como habrás sentido, al inicio pues, de la pandemia había como toda una nube de incertidumbre, ¿no? De cómo parar esto, Sí. cómo sanarlo, ¿no? O sea, ¿qué hago? La gente se empezó a tomar de todo, inyectar, probar cosas, ¿no? Entonces, incluso yo acá en mi misma casa, ¿no? Yo no mencioné nada y veí que mi papá llegó un día con una planta y dijo que tenía que hervirla y que tenía que aspirar cubierto con una manta el vapor que te sale y hacer como respiraciones, ¿no? Y eso se hizo muy común. Varias plantas, acá en Lima, por ejemplo, en la capital, al menos de Perú, varias familias empezaron a hacer estos como baños de vaporización con plantas tradicionales. Y esto, claro, tiene una explicación un poco más atrás, porque, bueno, Lima es una ciudad de migrantes, ¿no? Entonces, Ujú. todos los que están en Lima actualmente, en los 60s, 70s, empezaron a llegar recién acá a la capital. Todos son de provincias, tanto de la sierra como de la selva, ¿no? De la Amazonía. Entonces, era como que todos empezaron ya que no hay medicina, pues no hay nada comprobado, químico, moderno, que cure esto o que nos proteja. Es como que regresaron eso y veías a la gente que estaba en sus casas haciendo baños de vapor con plantas, con cortezas, hirviendo, probando brebajes. Y fue algo bastante, o sea, porque la gente lo hacía porque sus abuelos lo escucharon que su abuelo sabía, porque su mamá le dijo, ¿no? Pero no había, creo que no sé, así como que esa asociación completa de que estos conocimientos o esto que estoy haciendo acá en Lima, yo, mi casa de cemento, es algo que antes de la pandemia, pues se hace, sí, sigue haciendo en paralelo en ese contexto actual, en otra parte de mi mismo país, ¿no? Entonces, creo que un ejemplo que hubo de un proyecto aquí en Perú bastante bueno, bastante interesante, que salvó muchas vidas desde la Amazonía, fue lo que se llamó el proyecto Matico. Matico es una planta de la Amazonía que tiene propiedades curativas en el tema respiratorio. Mm. Entonces, varias organizaciones indígenas de la parte de Amazonía, si no me equivoco, en Pucallpa empezó este proyecto, que está en Ucayali, eh, hicieron como un comité de salud, ¿no? De aparte, con varios voluntarios de diferentes áreas, y empezaron a recolectar matico de la planta, y cuando había en las comunidades había como un posible caso de contagio, de síntomas, iba este comité que solo estaba protegido por mascarillas y nada más, o sea, no tenía ningún apoyo estatal directamente, iban y hacían los baños de matico con los conocimientos tradicionales que ellos sabían, ¿no? Y les hacían los baños de vapor, les daban las plantas medicinales, lo curaban, y funcionaba. Esa persona perdía los síntomas, y si estaba contagiado de verdad, igual solo les hacían el seguimiento con las plantas para que no pierda la capacidad de respirar, para que no se le mandaran los pulmones mucho, y se sanaban y se salvaban muchas vidas, ¿no? Entonces, este proyecto, este comité que se armó, cada vez fue creciendo, estuvo movilización de más comunidades, se replicó en otros espacios. Entonces, fue una iniciativa muy buena, que luego, después de sus resultados, a los meses, pues, por ahí vi que tuvo algunos reconocimientos, que se reconoció su trabajo, ¿no? Y fue un ejemplo bastante claro de cómo esos conocimientos ancestrales que están en las comunidades, rescatarlos no solo es porque, ay, qué pena, se van a perder estas cosas que son tan bonitas, ¿no? O sea, no, o sea, son cosas que sirven, son conocimientos que tienen vigencia, ¿no? No son cosas desfasadas que hay que guardar
como un recuerdo del pasado, ¿no? O sea, es algo vigente, son actuales, han salvado vidas ahora, y así como eso deben haber muchos más otros elementos que no por ser por un conocimiento ancestral, necesariamente ya no está vigente, ¿no? Entonces, eso fue un proyecto muy bacán que acá en Perú surgió ahora en pandemia, y creo que es una oportunidad para demostrar eso, ¿no? No, me encanta eso de que porque tienes un muy, muy buen punto ahí, porque como dices, ya no se trata, no es solo la tradición, es que si hay un uso, hay utilidad para usar eso. Y es como casi descubrir de nuevo, descubrir un poco de ese pasado otra vez. Muy interesante saber eso. Bueno, moviéndonos a la entrevista un poquito, ahorita, ¿en qué estás trabajando? ¿Estás trabajando en unas producciones? Me estabas contando que estás en la Amazónica unos días. ¿En qué estás trabajando en estos momentos? Sí, yo ya desde hace un año, más o menos, un poco más de un año, empecé a trabajar en una ONG de conservación ambiental que justamente pues trabaja siempre de forma participativa con las comunidades, ¿no? Y bueno, esta ONG, algo breve, solamente bueno, trabaja en diferentes partes de Perú, tanto en la sierra como en la costa, como en la selva, y gracias a este trabajo ahí en el área de comunicación, pues he tenido la oportunidad de igual nuevamente estar en proyectos que involucran la participación de las comunidades, con un enfoque ambiental, ¿no? Digamos, apoyar en su capacitación y fortalecimiento de habilidades para que ellos puedan administrar mejor sus recursos que tienen alrededor de sus casas, poder apoyarlos en general en cualquier voluntad misma que desde ellos nazca por conservar el espacio, ¿no? Sabemos que las comunidades amazónicas, por forma ancestral, ellos cuidan el bosque porque es parte de su propia cosmovisión, ¿no? O sea, la protección del espacio. Y cuidar el bosque no es no tocarlo, ¿no? O sea, es usarlo, pero de formas ordenadas simplemente, ¿no? O sea, el bosque para las comunidades indígenas, como varios jefes mismos me han dicho, es su mercado, ¿no? Si bien comprar algo, no van al mercado, van al bosque, ahí está la carne, ahí están los frutos, ahí están si quieren hacer una casa, ahí están los recursos en el bosque, ¿no? Y su farmacia también, si sean mal, van ahí a sacar los recursos, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado hace un rato, también hay ciertas amenazas que siempre están en esos bosques, ¿no? El tema de la tala ilegal, de la caza furtiva, también está pues, el tema del narcotráfico, que muchas veces hay. Entonces, todos estos temas que muchas veces son amenazas para las comunidades y que los han alertado en que deben organizarse para vigilar sus territorios, cuidarlos y administrarlos, digamos, como de forma ordenada, ¿no? Entonces, la ONG, dentro de los proyectos que tiene, pues buscamos apoyar en esas capacidades que pueden tener las comunidades, ¿no? Trabajar con ellos para fortalecer esas actividades que ellos quieren realizar, ¿no? En particular, ahora que estaba en Iquitos, estaba en una zona que se llama el río Tapiche. Entonces, en esa zona igual, sí, creo que es de los lugares más aislados en los que he estado, como te decía ahí cuando estábamos coordinando. Para llegar igual viajamos al menos un día entero en botes. Felizmente estábamos en un bote rápido para no llegar tan tarde, pero igual era todo un trayecto desde Iquitos. Estuvimos en una especie de albergue en los que felizmente había la comodidad de tener una chocita para poder comer y dormir. Y teníamos un panel solar para poder tener algo de señal, energía eléctrica durante el día, ¿no? Este proyecto en este espacio nace a partir de, más que desde el lado de la biodiversidad, o sea, nace por una investigación que se está haciendo ahí sobre un primate, que en español se llama guapo rojo, creo que en inglés se llama es el red huacari. Es un mono, Sí, 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 ya sé, grandote de eso. sí, claro, claro, es un mono para los monos es grande, pero se caracteriza bastante porque no tiene vellos en el rostro y tiene su cara roja. Toda su Ujú. cara roja, tiene dos protuberancias aquí bien marcadas, ¿no? Los machos. Entonces es un mono que es difícil estudiarlo en Perú, que es complicado verlo siquiera. Pero en este lugar en específico en el que hemos estado, había la facilidad, entre comillas, dentro de todo, de poder verlo solo caminando, ¿no? Entonces, nada, el proyecto en el que estaba ahora es pues poder documentar el estudio que se está haciendo de este mono, pero en paralelo era visitar a las comunidades que están alrededor para ver cuál es el contexto en el que ellos han trabajado la conservación de los espacios de sus alrededores, las amenazas que tienen justamente como esas que te menciono, y qué iniciativas ellos han venido trabajando de esfuerzos por el tema de vigilancia y de manejo de sus recursos, ¿no? Para justamente, o sea, estos proyectos, digamos, nacen a partir o sea,
la conservación de ese mono, de esa especie X, no basta solo con estudiarlo, ¿no? O sea, y no basta solo hacerlo por la especie, ¿no? O sea, un espacio, sea un ecosistema, un hábitat de una especie en específico, si cualquier proyecto pues tiene que involucrar a la gente que está alrededor, porque ese espacio no es que sea de la gente en específico o tenga un título sobre eso, pero viven ahí, están ahí, y es como digo, es su fuente de recursos de subsistencia, ¿no? Entonces cualquier tipo de proyectos pues tienen que involucrar a las comunidades siempre, ¿no? Entonces lo que iba a hacer yo ahora era algo así, como mapear un poco, documentar un poco de forma audiovisual también el proyecto para generar productos, pero también conocer y tener como ese diagnóstico social alrededor de las comunidades que hay, ¿no? Para ver cómo podemos trabajar en conjunto con ellas. Muy bien. Me estás diciendo un poquito de los problemas que están sucediendo, como estás hablando un poquito también del narcotraficante, de lo que está sucediendo por allá. ¿Cómo eso les afecta a las comunidades? ¿Qué es lo que hacen? O sí, ¿cómo les afectan? ¿Y el gobierno está metiéndose, ayudando? ¿O como están muy lejos, la verdad no ponen mucha atención? No estoy seguro, pero... Sí, es un tema muy, muy complejo. Creo que igual lo que suele pasar en general con o sea, el tema de madera, de narcotráfico, sobre todo esos dos que son como los que mueven mucho más dinero, eh, obviamente ellos aprovechan la oportunidad de que son lugares aislados, que como dices, hay bastante, prácticamente hay un abandono estatal de vigilancia en la zona, y lugares en los que hay muy poco acceso, que ellos han llegado pues con avioneta o cruzando fronteras, otro espacio, y la verdad que ahorita hay bastante abandono en ese sentido, no sé. Literalmente yo estando ahí he visto varios botes que salían con madera, ves que entran y salen, ¿no? O sea, muchas veces las comunidades no tienen opción, por decirlo así, porque tampoco pueden hacer nada frente a alguien que viene, pues, con ciertas amenazas del espacio, ¿no? Eh, También muchas veces pasa que esas personas contratan a las mismas personas desde las comunidades para trabajar los espacios, para hacer esos trabajos de campo, porque saben que las comunidades, si están ahí y no tienen ningún ingreso, muchos jóvenes van a ver esa oportunidad y trabajan ahí de esa forma, sin quizás saber a largo plazo las consecuencias, ¿no? Entonces, esto no, todo esto es consecuencia pues de un abandono a nivel ya de Estado, ¿no? Que como que genera ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, tampoco es, digamos, por ese específico estigmatizar que las comunidades están de ese lado, ni que tampoco están como necesariamente luchando en contra, pero digamos siempre a nivel de las organizaciones indígenas que están aquí en Perú, se está tratando de manejar eso, ¿no? Porque ellos están en el territorio y son, más que el mismo Estado, pues muchas veces los testigos de esto, ¿no? Y a veces pasa que el tema, por ejemplo, del narcotráfico, digamos que directamente no, no afecta a los recursos porque están yendo, o sea, digamos, están yendo a sembrar las drogas y se las llevan, ¿no? Pero este efecto de llegar gente foránea a un espacio, hacer un campamento, genera pues deforestación porque se tumban todo un espacio para sus cosechas. Como están haciendo campamentos ahí ilegales, pues van al monte a cazar las especies de las comunidades. Genera también momentos de violencia por con encuentros que pueden haber. También suele pasar que como están en los lugares más aislados, entran en territorios de pueblos indígenas que aún están en contacto inicial o más aún en aislamiento voluntario, ¿no? Entonces, son comunidades que pues aún no han sido contactadas y que están justamente en estos lugares aislados y imagino pues muchas veces habrá habido conflictos ahí en los que estas personas invasoras ven o se encuentran con estas personas y habrán terminado en hechos violentos, ¿no? Entonces, eh, hay muchos, o sea, es un problema vigente, ¿no? O sea, es algo que se debe trabajar desde nivel mucho más alto y aún falta mucho yo, desde mi perspectiva, sí, organización y trabajo del Estado en conjunto con las mismas organizaciones indígenas. Hay voluntades siempre, ¿no? Pero parar ese tipo de amenazas es un trabajo, pues, largo, ¿no? O sea, no es un solo gobierno, no es de un solo mandato de autoridad de comunidad, ¿no? Es algo que debe ser constante y siempre en ese tipo de trabajos, digamos, por solucionar esto, está siempre en que paralelo las propias necesidades de las comunidades, ¿no? Si la comunidad aún no tiene un colegio, aún no tiene acceso a salud, o sea, no tiene como las cosas básicas para poder estar tranquilo, digamos, en los espacios, las preocupaciones, digamos, que siguen luego de tu subsistencia, no las ves porque estás primero pues, concentrado en que tienes que tener alimentación, que tienes que sanar a tu familia, que tienes que educar a tus hijos, ¿no? Entonces, si no tienen las condiciones básicas para poder, de derecho, que todos como tenemos derecho acá en el país de poder desarrollarnos y vivir, esas preocupaciones más macro no llegan pues a tocarte
digamos, a otro nivel, ¿no? Entonces, también es eso, ¿no? De que eso hace mucho más complicado también ese trabajo, ¿no? De que si es que no se cubren esas necesidades primarias y a un nivel, una primera etapa, va a ser difícil que esa persona, que las comunidades indígenas, pues, pasen a un, digamos, un siguiente nivel de preocupación, ¿no? Porque si aún no tengo estas cosas básicas, ¿cómo voy a querer organizarme para hacer otra cosa mayor, ¿no? Entonces también es un problema que es constante, que siempre se viene arrastrando, que todavía hay que trabajar en muchos espacios, ¿no? Tienes muy buena, sí, yo digo que sí, es necesario tener recursos suficientes y como dices, no, primero empieza todo con la alimentación. Si no tienes alimentar, cómo puedes pensar en otras cosas? Estás como sobreviviendo día por día. Tú cuando quisiera hablar o entender un poco sobre tus experiencias, ¿nunca has estado como en peligro o algo de que veas un grupo o algo que te quieran hacer o que, no sé, a lo mejor me imagino a mí caminar, irte en lancha por un día entero, andar por todas estas partes que a lo mejor nunca has estado, ¿nunca has estado en peligro o que te dé miedo de algo que pase? O sea, yo personalmente siempre hay cierto temor, ¿no? O sea, igual yo tampoco he estado como en zonas de emergencia o lugares así muy, muy complicados. Siempre he estado cerca. He tenido al menos un par de veces en las que he encontrado como esos madereros ilegales o no sé si eran madereros o de narcos, ¿no? Pero sé que eran gente ilegal porque estaba pues ahí de forma extraña en lugares que no deben estar, ¿no? Pero siempre estaba acompañado igual de gente local de las comunidades que igual los identificaban y sabían que era algo, que eran invasores y nos alejábamos, ¿no? Pero yo creo que eso no se compara en nada a los riesgos que sí, los riesgos de las propias comunidades, ¿no? Incluso, como te digo, de mi compañero Joy, que era monitor indígena, que sí, él realiza patrullajes de vigilancia rutinarios y eso sí, él sí está expuesto, imagino, a esos peligros, porque literalmente su rol es salir a patrullar la comunidad y hacer un patrullaje, pues estás expuesto a eso, ¿no? Que te encuentres con un invasor, que tú eres una autoridad en la comunidad para intervenirlo, pero luego a que este invasor reconozca esa autoridad y que te haga caso y que se digna irse y tal, eso una distancia, ¿no? Entonces, las propias comunidades indígenas sí, pues están siempre en constante riesgo por ese tipo de temas, ¿no? Yo a nivel personal he tenido solo encuentros felizmente muy lejanos, ¿no? O sea, sí con ese tipo de personas y felizmente no he tenido nada muy complicado, ¿no? Okay. Donovan, te quería preguntar si tienes algunas preguntas que quisieras hacer en Gerson. Sí, sí. Um, ok, ¿cómo, mm, cómo cambió su valor del ambiente? Yo cuando estaba viendo la, el, um, el cortometraje, el valor del ambiente fue... ¿O me escucha? ¿Puede oírme? Ok, Sí, bueno. tu propio. Ok, fue muy como... yo puedo determinar que él tenía un gran valor en el ambiente con su sabiduría. Trae también un like, appreciation, ¿cómo se dice, Adolfo? Aprecia Arvidol, me imagino el personaje con el que entrevistaron, ¿no? Sí, tienen mucha sabiduría, definitivamente, y sabe lo que está haciendo, pero sí, Gerson. La pregunta es, ¿cuál es la relación que él tiene con el medio ambiente, ¿no? Sí, 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 con el ¿Algunos? medio ambiente. Sí. Sí, o sea, como decía, ¿no? Arbildo es un ejemplo de que, o sea, la naturaleza o sea, el hombre es parte de la naturaleza, ¿no? No son dos cosas ajenas, no son dos cosas separadas, y tampoco están una sobre otra, ¿no? Así como tú le das a la naturaleza te da a ti, ¿no? Entonces, esa visión recíproca con el espacio y con el lugar en el que uno vive hace que uno, así como la naturaleza pues va y extrae recursos, extrae cosas, también siente la necesidad de proteger ese espacio, ¿no? Y de cuidarlo, ¿no? De otras amenazas externas y también de proyectos tuyos mismos, ¿no? Entonces, Arbildo era un ejemplo de esa forma de verlo, ¿no? Porque él igual sabe que va al monte, va a su chacra, recoge esa corteza, esos frutos, pero también está preocupado de cuidar este espacio, ¿no? Y hacerlo de forma respetuosa, no sé, cuando a veces hay incendios que se generan por ahí, está pensando en esas amenazas que hay, ¿no? Entonces,
esta forma de percibir la relación con la naturaleza creo que es algo que suele estar bastante arraigado en las cosmovisiones amazónicas, ¿no? Y Arvilo era como digo, un ejemplo claro de ese tipo de relación con el espacio, ¿no? Eh, Eso, yo creo que también hay una idea de que, por ejemplo, si es que se me viene a la mente ahora que recordaba, que a veces ponen, ¿no? El tema de lo tradicional contra la modernidad, ¿no? Y Arvilo, por ejemplo, nos decía muchas veces que cuando una persona está enferma en la comunidad, va al hospital o a la posta cercana que hay en otras comunidades y no lo han curado, no le curan su mal, pero va él y él sí lo sana. Entonces, y las personas sienten, lo reconocen eso, ¿no? Entonces, Arvilo como que manifestaba eso, ¿no? De que muchas veces la naturaleza incluso es algo más superior, ¿no? En ese sentido de beneficios que nos da a la gente que el humano todavía no ha podido desarrollar cosas que nos curen todo, pero la naturaleza sí, ¿no? Entonces sí tiene como esa visión de la naturaleza como algo sagrado, ¿no? Como algo que te da, ¿no? Es algo con lo que tienes que estar siempre bien, ¿no? Agradecido y agradecido al mismo tiempo, ¿no? Gracias, Gerson. Bueno, yo ya por ahorita no tengo muchas preguntas, pero te quisiera decir, ¿tú tienes algún comentario que a lo mejor quieras dejar para la audiencia, que entiendamos, que quieras que agarremos, qué es lo que podemos hacer? No sé, ¿qué podemos hacer sabiendo toda esta información que nos has dado, que nos has enseñado? ¿Qué podemos hacer nosotros? Sí, bueno, hay muchas cosas por hacer, eso es un montón, por trabajo, hay muchísimo trabajo, pero creo que desde su lado, como una institución académica, ¿no? Que apoye con el tema de difusión de ese tipo de actividades, creo que hay bastante también por estudiar, ¿no? Hay bastante por estudiar, por investigar, por recopilar información, por hacer bases de datos de ese tipo si hablamos de plantas medicinales, de expresiones culturales que hay aquí en Amazonía, hay mucho que falta documentar, no solo en video o en imagen, sino también en audio, cantos, textos, tradiciones, no sé, hay mucho, falta todavía como rescatar bastante esos conocimientos, ¿no? O sea, están muchísimos ahí todavía en otras comunidades que falta documentar de cualquier forma posible, y si es que no se puede documentar, digamos, si es que alguien desde su rubro o trabajo no puede documentarlos directamente, pues apoyar con la difusión o generando espacios como estos, como el mismo festival que está dando estos conversatorios, estas proyecciones para que se puedan dar a conocer, ¿no? Y siempre haciéndolo desde una perspectiva intercultural, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que estos conocimientos son de las comunidades, han partido de ahí, y si es que va a haber una difusión, va a haber una actividad, pues tienes que hacerlo con ellos, ¿no? O sea, tienen que participar y estar al tanto de ese tipo de proyectos, ¿no? Ok, Eso. bueno, ajá. Ok, yo creo que eso va a concluir nuestra entrevista. Ya si no hay otras preguntas, Donovan, ¿tienes otra pregunta o...? No, nada más de mí. Ok, bueno, Gerson, yo creo que va a ser hoy todo por hoy, pero te esperamos el 17 de septiembre, que ya viene enseguida. Y vamos a tener ese conversatorio y vamos a conversar un poco más, tener estas conversaciones que yo digo que son muy importantes. Tenemos que saber lo que está sucediendo, qué podemos hacer nosotros, entender un poco más y en parte conectarnos un poco más todavía entender esa naturaleza, ya que todos vivimos en este mundo prácticamente, y todo funciona a través de sí, y el mundo con el humano, y trabajar entre sí mismo. Hay que tener ese conocimiento, y creo que haciendo estas entrevistas, entendiendo un poco de cómo la gente indígena lo está haciendo, o los nativos de las tierras, y podemos aprender mucho y tratar de mejorar la condición humana en ese aspecto, y no abusar de las tierras y de los Sí, animales. sí, y ahora que lo has mencionado, quisiera también decir para terminar, claro, no sé muy bien que los otros compañeros que van a participar también en el conversatorio, pero claro, o sea, me refiero, lo que quería decir era que, claro, nosotros, o yo en mi caso, también somos igual intermediarios de solo de esos mensajes, ¿no? Muchas veces esta voz o estos mensajes, eh, históricamente, pues por el tiempo, muchas veces no han sido enunciados desde las propias comunidades, ¿no? Sin embargo, proyectos participativos de comunicación, de cine, muchas veces permiten que las comunidades puedan, como digo, ellos estar detrás de la cámara y ellos hablar, ¿no? Y ellos manifestarse, ellos encuadrar, ellos ver lo que quieren decir y transmitir lo que quieren escuchar, ¿no? Entonces, también es importante que en eventos o en trabajos que se hagan de difusión, pues siempre estén
participando también las comunidades indígenas como tal, ¿no? Ya creo que hay redes, hay medios en los que ellos pueden hacer, y también es bacán cuando ves que están ellos directamente dándote el mensaje que deben transmitirte, ¿no? Entonces, eso también es algo que siempre hay que tratar de fomentar, de invitar, ¿no? Porque eso, o sea, yo siento que estoy transmitiendo lo que yo he visto, lo que he aprendido, lo que trato, ¿no? Pero claro, nunca voy a hablar lo que diría yo, ¿no? O sea, nunca voy a estar, de verdad, como digo, justo ahora que mencionabas ese tema de si me he sentido en riesgo en algún momento, me hacía pensar mucho sobre eso, ¿no? Los riesgos que yo puedo tener no son nada comparados a los que pues, pueden tener las comunidades que están ahí, ¿no? Entonces eso, ¿no? Siempre creo que en eventos así en los que difundamos ese tipo de conocimientos o que queramos saber sobre todo esto, involucrar a las comunidades directamente, ¿no? Porque creo que la disposición de varios de ellos está siempre, ¿no? En querer compartir eso. Entonces, buscar también darles esa voz y que estén presentes en ese tipo de actividades, ¿no? Tienes mucha razón, Gerson. Sí, es algo que les voy a mencionar también a esta Erika y a los demás para la próxima. Ya si esta no, definitivamente para la próxima, porque tienes mucha razón. Pero te queremos dar muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor tenerte aquí, que sigas haciendo todo el trabajo que sigues haciendo. Me da mucho gusto y como te digo, siento mucho honor estar aquí conversando contigo y que nos estés platicando un poco de lo que está sucediendo. Muchas gracias por eso. No, gracias a ti, Adolfo y Donovan. Siempre es bueno conversar y agradezco también su interés. Muy bien. Bueno, entonces nos vemos ya pronto en septiembre 17 y seguimos con el conversatorio, ¿ok? Bien, gracias, Jason. Gracias. Nos vemos, Donovan. Chao, Adolfo. Cuídense. Chao. Chao, chao. Bye bye.